Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo, vamos a continuar con nuestro estudio del surgimiento del cristianismo. En este vídeo vamos a ver los primeros pasos, los primeros acontecimientos tras la muerte de Jesús y su significado teológico e ideológico para el surgimiento del cristianismo. Y como siempre digo en esta serie, la finalidad de la misma es entender las relaciones que pueden existir entre el cristianismo y el espiritismo, a fin de responder a la pregunta de si a día de hoy puede considerarse el espiritismo cristiano. Y para eso considero que es imprescindible entender cómo surge el cristianismo, cómo y cuándo se van elaborando las diferentes ideas, ideologías, conceptos, dogmas que sustentan el cristianismo y compararlas con las ideas espíritas. Solo así se podrá hacer una definición clara del espiritismo, si es o no es cristiano. Porque como digo en algunas otras conferencias y sobre otros temas, el espiritismo no es lo que decimos que es. El espiritismo es lo que realmente es. Yo puedo decir que el espiritismo es, por ejemplo, una ciencia, pero si luego no tengo una actitud de observación objetiva de los hechos, de análisis metódico, siguiendo un método de investigación de estos hechos, por más que diga que el espiritismo es ciencia, no lo será. Y lo mismo sucede con el concepto que estamos analizando. Por más que afirmemos que el espiritismo es cristiano, solo será cristiano si comulga con las ideas del cristianismo. Y para eso hay que entender qué son y cuáles son las ideas del cristianismo y no, como muchas veces, esa idea del cristianismo idealizada que existe en algunos de nosotros. Antes de entrar en el tema del vídeo, voy a hacer un breve repaso del vídeo anterior. Yo les aconsejaría que si no han visto el vídeo anterior, en un primer momento lo visualizaran porque les va a dar contexto y les va a permitir entender mejor algunas partes de este vídeo. En el vídeo anterior hablamos de la historia del pueblo judío en los últimos 700 años anteriores a nuestra era y cómo Israel estuvo sometido a diversas conquistas y a diversas derrotas hasta que llega un momento en el que prácticamente se pierde la identidad nacional. Esto lleva a que en la época de Jesús existiera entre los contemporáneos de Jesús lo que se designa con el nombre de esperanza mesiánica, es decir, una esperanza en un Mesías, en alguien que vendría para liberar al pueblo de Israel de la opresión de sus enemigos. Y dijimos en el vídeo anterior que este era el concepto que predominaba en la época de Jesús en cuanto a la naturaleza del Mesías. Quiero también hablar de la bibliografía que he usado para este trabajo, para el trabajo del surgimiento del cristianismo, no para toda esta serie, pero sí para el trabajo del surgimiento del cristianismo, a modo de recomendación. Si alguno de ustedes quiere profundizar mucho más en estos temas, les voy a dar aquí algunas obras que desde mi punto de vista son importantes. Por supuesto, es necesario conocer el Nuevo Testamento. Yo recomiendo la Biblia de Jerusalén, la edición de la Biblia de Jerusalén, que a opinión de muchos investigadores y expertos en este tema es la mejor traducción o de las mejores traducciones que tenemos actualmente. Y también ir a los textos de los padres apostólicos, leerlos, conocerlos, porque permiten entender el surgimiento del cristianismo y permiten entender muchas cuestiones relacionadas con esas épocas. Hay una obra que se llama así, Padres Apostólicos, siglo I y II, que está en Amazon por un precio prácticamente simbólico. Se la pueden descargar y bueno, pues ahí van a ver cómo pensaban los cristianos primitivos. Otra obra, porque no voy a leer todas, son Los cristianismos derrotados, de Antonio Piñero, que para mí es fundamental, pues nos explica cómo a la muerte de Jesús se crearon diferentes ramas, diferentes interpretaciones, tanto de quién era Jesús como de su mensaje, lo que indica que no hubo solo un cristianismo, sino que existieron muchos cristianismos y que estos cristianismos posteriormente fueron desapareciendo porque hubo uno que tomó ventaja. Otra obra, Los primeros cristianos, de César Vidal Manzanares, que, bueno, yo con César Vidal
coincido en muy pocas cosas ideológicamente, pero esto no me quita de que valore y mucho sus trabajos históricos. Y esta obra, Los primeros cristianos, está escrita con un rigor y con una metodología que desde mi punto de vista es digna de considerar. Historia del cristianismo, volumen 1 de Justo González, que es un clásico en la historia del cristianismo. Y de esta lista señalaría dos. El cristianismo antiguo, de Charles Guinevere, que es un investigador muy importante en relación al cristianismo, y también La devoción a Jesús en el cristianismo primitivo, de Larry Hurtado, una obra imprescindible para entender cómo posteriormente se fue divinizando a Jesús hasta que llega a considerársele como Dios encarnado, y las épocas en las que va habiendo ese proceso de divinización. Son obras que permiten entender cómo surge el cristianismo y cómo el cristianismo se va sustentando. En todas estas obras hay autores de diferentes convicciones ideológicas. Hay desde autores católicos, autores protestantes, autores independientes que hacen una investigación no desde la fe, no desde sus ideologías, sino que hacen una investigación de forma totalmente independiente y llegan a conclusiones que no están comprometidas con ninguna teología. Y muy importante también leer autores judíos, autores que conocen muy bien, como por ejemplo Mario Javier Sabán, el judaísmo, y que dan contexto a muchos episodios que sucedieron para el surgimiento del cristianismo. Bueno, pues dicho esto, a otra cosa. Quiero decir que tampoco he usado obras que están relacionadas con autores sensacionalistas. Estos autores que cogen un evangelio apócrifo y que toman como verdad lo que dice en ese evangelio apócrifo y que llegan a la conclusión de que nos están mintiendo y nos están ocultando la verdad. Desde mi punto de vista, la mayoría de estas obras, por no decir pues todas, adolecen de rigor histórico y de rigor científico a la hora de estudiar el surgimiento del cristianismo, aunque en algunos casos puedan tener razón en algunas cuestiones. Dicho esto, vamos a empezar ya así con el tema en cuestión. En el vídeo anterior, como he dicho, estuvimos viendo la esperanza mesiánica y lo primero que hay que preguntar es si fue Jesús el Mesías esperado. Es obvio que para cualquiera de nosotros la respuesta es negativa. Si consideramos que el concepto de Mesías del pueblo de Israel era que vendría a liberar a Israel del yugo de la dominación de Roma, en ese caso, o de cualquier enemigo que estuviera en esa tierra, y que daría a Israel la primacía sobre todas las naciones, pues esto no pasa con Jesús. Es más, 30 años después de la muerte de Jesús, 35, pues prácticamente desaparece el Estado de Israel y termina por desaparecer en el año 135. Por lo tanto, no se puede decir que Jesús coincidiera con el concepto de Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Nuestra idea actual de Jesús como Mesías es una idea distinta a la que existe o la que existía en el pueblo de Israel, pero hemos de considerar que esa idea que nosotros tenemos no nace con Jesús ni tampoco con sus seguidores. ¿Cómo veían los seguidores de Jesús el concepto mesiánico aplicado a Jesús? ¿Creían los seguidores de Jesús en Jesús como un Mesías universal, como posteriormente va a proponer el cristianismo a partir de la teología de Pablo de Tarso? ¿O los seguidores directos de Jesús veían en Jesús un Mesías liberador del pueblo de Israel? Esta es la primera pregunta, porque es muy importante saber qué concepto de Jesús tenían sus seguidores más directos. Porque al entender el concepto de Jesús que tenían sus seguidores más directos, se va a poder dar contexto a lo que Jesús podía o no podía pensar de sí mismo. Y es esto lo que vamos a intentar responder. Actualmente toda la investigación es unánime y coincide en decir que los seguidores de Jesús, los seguidores directos de Jesús, no veían en él el Mesías que posteriormente elaboró el cristianismo. Ellos veían fundamentalmente un liberador del pueblo de Israel.
Y hay muchos textos que así lo demuestran. Por ejemplo, vamos a leer en Lucas 24, 13, 21 lo siguiente. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Fíjense cómo la afirmación es clara y es rotunda. Ellos esperaban de ese Mesías que iba a liberar de Israel. Y estaban consternados y estaban un poco desconcertados porque eso no había pasado. Es muy importante, por lo tanto, porque esto sitúa a los seguidores de Jesús con la esperanza mesiánica coherente con el pueblo de Israel. Un poco más adelante, en Hechos, más adelante, en otra obra del Nuevo Testamento, en Hechos 1:6, se narra la primera vez que se presenta Jesús a sus seguidores después de haber muerto. Y sus seguidores lo interpretan como que ha resucitado. Esto lo veremos en el vídeo siguiente. Pero lo importante de aquí es identificar cuál es la primera pregunta que hacen los seguidores de Jesús a Jesús una vez que se les aparece y ellos consideran que ha resucitado. Fíjense porque es muy interesante. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Fíjense porque aquí no hay una idea de un Mesías redentor de toda la humanidad, que por intermedio de una muerte vicaria nos salva a los seres humanos, que es el concepto de Mesías que posteriormente aplicó el cristianismo. Aquí hay claramente una alusión a un Mesías nacional, es decir, a un liberador del pueblo de Israel que va a restablecer el reino de Israel. Posteriormente, lógicamente, la teología cristiana, para hacer coincidir estos conceptos con los conceptos que Pablo de Tarso elabora en cuanto a la naturaleza mesiánica de Jesús, dice que Israel representa toda la humanidad. Pero esto es algo muy posterior a Jesús y muy posterior a sus seguidores. En sus orígenes, los seguidores pensaban que Jesús venía a liberar al pueblo de Israel de la opresión de los conquistadores. Y esto es admitido por todos los investigadores y por muchos espíritas que siguen la línea de interpretación clásica, es decir, que consideran que el espiritismo es cristiano y que aceptan, por ejemplo, a pie juntillas las obras de Emmanuel. Sin embargo, aquí coinciden, porque es algo casi indiscutible. Otro texto, y ya será el último, está en Mateo 19:28. Fíjense porque es muy interesante. Jesús les dijo: yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjense cómo aquí ya se está hablando de ese momento futuro y se hace alusión a las 12 tribus, a la restauración de las 12 tribus. Recuerden que en el vídeo anterior vimos que en la época de Jesús existían solamente dos tribus, se habían perdido 10 de esas 12 tribus y las esperanzas mesiánicas decían que con el Mesías se restaurarían las 12 tribus del pueblo de Israel. Y aquí hay una alusión nuevamente a ese concepto de Mesías liberador del pueblo de Israel. Por lo tanto,
podemos deducir que los seguidores directos de Jesús no veían en Jesús el Salvador de la humanidad, como posteriormente lo presenta Pablo de Tarso y como posteriormente lo presenta el cristianismo, sino que veían en él a un redentor, a un liberador del pueblo de Israel. La pregunta es la siguiente: si para los seguidores de Jesús él era el Mesías esperado por el pueblo de Israel, ¿por qué razón no entendieron que su mesianismo era otro? Si estuvieron con Jesús 3 años según el Evangelio de Juan, o 1 y medio según los Evangelios sinópticos, ¿por qué razón no habían comprendido aún que Jesús no era el Mesías del pueblo de Israel? ¿Por qué razón seguían pensando en Jesús como un liberador de su pueblo? ¿Acaso Jesús nunca les habló de que su mesianismo era otro y que su papel en la historia sería otro? ¿Por qué Jesús dejó que sus seguidores más directos siguieran en el error? ¿O será que Jesús nunca se vio a sí mismo como un Mesías? ¿Que Jesús se vio a sí mismo como posiblemente un maestro que venía a traer un mensaje principalmente ético a la humanidad, pero sin ningún concepto salvacionista, redentor, sin ningún concepto mesiánico? Con esto, que es desde mi punto de vista lo que creo que Jesús vino a traer a la tierra y lo que Jesús conscientemente sabía de sí mismo, es decir, Jesús se sabía a sí mismo como un espíritu que venía a la tierra a traer un mensaje ético superior, un mensaje ético que ayudaría al ser humano a reformarse moralmente, pero no se vio como un Mesías, como un Redentor, como un Cristo, sino como, repito, un educador de la humanidad. Desde mi punto de vista, esta es la idea mejor que podemos hacernos de Jesús. Y que sus discípulos no supieran que él no era el Mesías, desde mi punto de vista, nos lleva a la conclusión de que él nunca tuvo un concepto mesiánico de sí mismo. Y esto es muy importante porque disocia claramente la idea que Jesús tenía de sí mismo, la idea que los seguidores de Jesús tenían de Jesús y la idea que posteriormente el cristianismo tuvo de Jesús. Y podríamos establecer que Jesús fue un maestro de ética, un maestro que nos trae un mensaje reformador, un mensaje de progreso individual, que en determinado momento de su vida, por una serie de acontecimientos que pueden estar relacionados con su paranormalidad, sus seguidores empezaron a considerarlo como el posible Mesías del pueblo de Israel, y que posteriormente el cristianismo lo reinterpreta como el que viene a salvar a la humanidad por intermedio de su muerte. Por lo tanto, hay 3 procesos diferenciados en cuanto a quién era Jesús. Para Jesús, él era un maestro, por lo menos hipotéticamente, ¿no? Para Jesús, él era un maestro de ética, un maestro de moral. Para sus seguidores más directos, el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Y para el cristianismo, un redentor que por intermedio de la gracia, por intermedio de una muerte vicaria, lava nuestros pecados y permite nuestra salvación, que es el concepto mesiánico que posteriormente incorporó el cristianismo, y lo veremos cuando estudiemos a Pablo de Tarso y la elaboración cristológica que existió al respecto de Jesús. Esto nos lleva a pensar en los primeros acontecimientos que suceden tras la muerte de Jesús. Tras la muerte de Jesús, los textos son muy claros y nos dicen que los apóstoles lo abandonaron en el momento final y que la causa fue el miedo. Sin embargo, actualmente que la causa sea el miedo está bastante cuestionado. Porque si nosotros vemos cómo se narra el episodio en el que lo vienen a apresar a Jesús, vamos a ver que, por ejemplo, Pedro desenvaina su espada y intenta enfrentarse a esa multitud que viene a apresar a Jesús. Estas no son las características de un hombre que se esconde, que lo niega, que tiene miedo.
si nosotros analizamos cómo fue el comportamiento de los seguidores de Jesús después de que se reorganizan, vamos a ver que ellos se enfrentan las más duras dificultades, también sin miedo, bueno, con un miedo natural, pero no les importa enfrentar esas dificultades. ¿Por qué en ese momento en el que apresan a Jesús tienen miedo y todos lo abandonan? Hay actualmente una idea que dice que el abandono no fue por miedo, sino que fue por decepción. Esa idea yo personalmente se la he visto desarrollada a Mario Javier Saban. Él sostiene que como los seguidores de Jesús tenían una esperanza mesiánica libertadora del pueblo de Israel, cuando a Jesús lo apresan y muere, ellos se sienten decepcionados. Es decir, ese Mesías que esperaban que iba a liberar al pueblo de Israel, realmente no ha liberado al pueblo de Israel. Esto coincidiendo con que antes de la época de Jesús, antes de que muere Jesús, ya Roma había matado a otros supuestos Mesías, pues explica el por qué sus seguidores en ese momento final lo abandonan. No porque tuvieran miedo, sino porque empezaron a pensar que posiblemente Jesús no era el Mesías esperado. Tiene que haber un acontecimiento muy significativo, muy fuerte, para que estos seguidores de Jesús vuelvan a organizarse y continúen en su lucha por defender la idea de Jesús, la imagen de Jesús y el mesianismo de Jesús. Pero esto lo veremos ya en el vídeo siguiente. Sintetizando, nosotros podemos establecer claramente que la ideología de mesianismo que había en los seguidores de Jesús era la idea clásica del pueblo de Israel. Ellos consideraban que Jesús venía a librar al pueblo de Israel de la opresión romana, pero que tras su muerte y su posterior resurrección, lo veremos, repito, en el vídeo siguiente, ellos empezaron a entender que esa liberación del pueblo de Israel se daría de otra forma. Y posteriormente, con la teología paulina, se cambiaría el concepto y se transformaría Jesús no ya en un Mesías del pueblo de Israel, sino en el Salvador de la humanidad. Posiblemente muchos de ustedes estén pensando que esto no tiene nada que ver con el espiritismo. Y les doy la razón. Esto nada tiene que ver con el espiritismo. El espiritismo presenta un concepto tanto de Jesús como de nuestra evolución, que no está relacionado con salvación, con redención, con muerte vicaria. Pero de lo que no hay ninguna duda es que estas cuestiones son fundamentales para el surgimiento y para el dogma cristiano. Y que no son cosas que se inventa la Iglesia Católica a partir del 320 o del 315, que son cuestiones que están en el movimiento cristiano desde sus orígenes. Por eso es que sostengo que la ideología espírita, en este punto, no tiene nada que ver con la ideología cristiana. Con esto termino. Muchas gracias a todos ustedes por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.